Hola, Padre, bienvenidos a otro episodio del podcast Vives. Hoy tengo una invitada muy especial porque es colombiana, mejor dicho, que vive en Estados Unidos, que es misionera, esposa de pastor, consejera bíblica. Ya se están dando cuenta de quién está acompañándome hoy, Liliana Llambes. Liliana, bienvenida. hola mi amor, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias a ti por esta invitación. Yo muy contenta de tenerte aquí conmigo. Tenía muchas ganas de verte cara a cara y de poder compartir, así que gracias. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, ¿qué te puedo decir? Claro, con mucho gusto comparto un poco de mi historia. Crecí escuchando de Dios, pero por mucho tiempo mi fe no era una relación personal, sino una idea lejana. Pero fue cuando el Señor me confrontó en mi propio pecado y aún viviendo en una vida de pecado, porque yo estuve en la brujería, en la santería, en el alcohol, en la promiscuidad, pero su Sí. gracia me alcanzó y eso es lo más importante, que todo lo pasado queda en lo pasado. Él nos hace nueva criatura y eso es una alegría. Cuento mi historia de dónde me sacó, no porque Ujú, me alegre de lo que ujú. viví, pero sí de ver la gracia y la misericordia del Señor, porque de antes de la fundación del mundo Él tenía escrito mi nombre. Así que es un gozo para mí contar de esa bendición que el Señor ha traído a mi vida de conocerle. Mi esposo cubano, casados 33 años, es pastor misionero, tenemos 4 hijos, 10 nietos, 2 en el cielo. Vimos en América Latina con la IMB, la International Mission Board de los Bautistas del Sur, 10 años y medio en Dominicana, 7 años y medio en Ciudad de México y 3 años en Panamá en plantación de iglesias. Mi pasión es discipular, hablar de Cristo, ver vidas transformadas, la consejería bíblica y caminar junto a mi esposo para glorificar su nombre. Ahora, una nueva etapa de nuestra vida ya, con los años, estamos plantando aquí en Estados Unidos, en Virginia. Ajá. Me encantaría escuchar toda tu historia de la conversión y eso lo vamos a hacer en otro episodio, si te parece, quedas Perfecto. invitadísima porque ya ahí con lo primero que dijiste, creo que es una muestra del poder de Dios en la Amén. salvación, ¿verdad? Me Amén. encanta, me encanta ver cómo tienes tú y tu esposo ese compromiso de servir a la iglesia de Cristo en diferentes Amén. contextos, en diferentes naciones, y cómo pienso que debes sentir el agradecimiento de las personas a las que has servido como misionera, ¿verdad? Pero también cómo hay gratitud en el corazón tuyo y de tu esposo por esa oportunidad de poder servir a su iglesia, por esa oportunidad de poder llevar las buenas nuevas y también por el apoyo que recibes de personas alrededor del mundo. Me imagino que mucha gente está colaborando con este ministerio con el que ustedes están. Así que me alegra muchísimo. Bueno, hay muchas cosas buenas, no buenas, pero que todas están orquestadas por el Señor para trabajar nuestro corazón. Pues mira que muy bien. Y eso que tú estás diciendo creo que es importante porque nosotros necesitamos saber darle gracias a Dios en los buenos y en los malos momentos, ¿verdad? Amén. Y este episodio se trata de eso. Es un episodio especial para la Semana de Acción de Gracias, el mes de Acción de Gracias, el Día de Acción de Gracias. Y quiero como combinar un poquito la gratitud desde la perspectiva de una vida misionera. Así que por eso te tengo aquí hoy con nosotros en este episodio y me gustaría muchísimo que nos compartieras un poquito, y este es un tema un poquito difícil, porque Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice que debemos dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad, Lili? Así que Amén. cuéntanos, ¿cómo podemos dar gracias en todas las circunstancias, incluso en medio de las dificultades? Y cómo esta actitud, pues, les ha ayudado a ti y a tu esposo Carlos a mantenerse fieles en la misión a la que Dios los ha llamado. Bueno, cuando leemos primero de Tesalonicenses 5:18 y vemos que ese llamado es tan claro, ¿no es cierto? Dar gracias en todo. Ujú. Pienso cuántas veces el Señor me ha llevado a practicarlo, no solo con los labios, sino desde mi corazón quebrantado. Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? Para mí la gratitud en las dificultades no ha sido algo automático y no ocurre algo automático. Ha sido un aprendizaje que Dios ha formado con paciencia en medio de noches largas, de incertidumbres, de temporada donde humanamente uno quisiera, como se dice, salir corriendo, ¿no es cierto? Pero, amada, he descubierto que dar gracias no significa ignorar el dolor.
Eso es importante, sino mirarlo con los ojos puestos en Cristo. En varios momentos cuando mi esposo y yo nos hemos sentido agotados, ojo con esto, cuestionados, porque eso es parte del paquete en el ministerio. Lo único que nos ha sostenido ha sido pausar, respirar hondo y decir, Señor, gracias aún por esto. Mm, Gracias porque estás aquí, porque estás usando este proceso para purificarnos, para unirnos más y para recordarnos que dependemos completamente en ti. Entonces, es como donde enfocar nuestra mirada, ¿no es cierto? mm, Y pues, amada Mónica, honestamente ha sido en esas circunstancias difíciles donde más hemos visto la fidelidad de Dios. La gratitud ha evitado que nuestros corazones se endurezcan porque eso es peligroso. Nos ha ayudado a no perdernos en la queja, porque podemos perdernos en quejarnos, en quejarnos, en quejarnos o en el desánimo. mm, Y nos ha devuelto los ojos al propósito por el cual nos ha llamado, ¿no es cierto? Entonces ha sido como un ancla que nos recuerda que nuestro ministerio, o sea, el ministerio del Señor, donde el Señor nos usa por gracia, no porque nos necesite, no mm, descansa en lo que nosotros podemos lograr. Y eso es bien importante, sino en mm, lo que Él obra a través de nuestra obediencia. Y mm, eso hay que tenerlo bien claro. Y dar gracias en todo ha sido para nosotros una práctica que nos salva de esas quejas, de todo ese tipo de cosas, y nos ha mantenido unidos a Carlos y a mí, sensibles y sobre todo fieles, porque cada vez que miramos hacia atrás vemos que en cada paso, eh, a- aún por el más doloroso que lo hemos pasado y que vendrán otros, porque eso es así, Dios mm. estuvo escribiendo su buena historia en nuestras vidas y me sostiene mucho meditar el Salmo 139, donde dice que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, en la oscuridad de la matriz, y que todos nuestros días estaban ya escritos. Entonces, la palabra nos da consuelo y no siempre el hecho de tú dar y servir para la gloria del Señor, vas a recibir gratitud de parte de los países donde tú vas. Otros sí, maravillosamente gratitud, pero tu enfoque no debe ser cómo te perciben las personas, si te dan gracias o no te dan gracias. Mm. Tu enfoque debe ser que tú estás siendo fiel y obediente a lo que el Señor te ha llamado. Ay, me encanta cómo has cerrado la respuesta, o sea, todo lo que has dicho es hermoso, pero me encanta esa última parte, que el enfoque no es el hombre, sino Dios, y la Amén. gratitud va enfocada a Él. Todo lo que has dicho me emociona porque a veces es tan fácil olvidarnos del ¿Mm? por el cual hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y cuando desviamos esa mirada, perdemos el enfoque, perdemos el rumbo y como tú dices, llegamos a la queja. Gracias. Bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la gratitud es algo que está presente en la iglesia o es algo que más bien hace falta trabajar y mejorar? Porque en algunas veces, no sé yo, cuáles son algunas de las razones o los obstáculos que has visto, Aquí no terminaríamos, Mónica, de contarnos cosas, pero ¿verdad? recordemos que estamos de este lado de la gloria, donde hay pecaminosidad y lo perfecto viene cuando estemos en nuestra ciudad celestial. Pues me encanta, mira, porque ¿cuáles son algunas de esas razones o obstáculos que tú has visto en los contextos de las iglesias donde has servido, en diferentes países, en diferentes zonas, verdad? ¿La gente es agradecida o no? Cuéntamelo. Bueno, cuando observamos el mandato bíblico de vivir agradecidos, como vemos una y otra vez en las cartas del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Me doy cuenta que la gratitud debería ser un sello distintivo de la iglesia. ¿Ok? Como tú estabas diciendo, ¿cierto? Pero sin embargo, siendo honesta, creo que en muchos lugares es un terreno que necesitamos cultivar con mayor intención, amada. Mm, La gratitud no nace de manera natural en el corazón humano. Es un fruto del espíritu que se desarrolla cuando recordamos quién es Dios, qué ha hecho por nosotros en Cristo y cómo Él sostiene cada detalle de nuestras vidas. En los contextos donde he servido, he visto varios obstáculos que dificultan ese espíritu agradecido. mm, A veces mm, le falta gratitud, nace del olvido. Nunca más te volvieron a escribir ni a llamar. Olvidamos la misericordia diaria de la gracia que nos salvó y el cuidado constante del Señor.
otras veces surge de la comparación, cuando miramos más lo que no tenemos que lo que sí Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Mm, También he notado que el afán, la presión, la cultura por tener más, eso es mm, bien triste, roba la capacidad de ver lo que ya es un regalo. En algunas iglesias, la lucha o países, la lucha con o su misma, te podría decir, yo soy colombiana, mi esposo es cubano, hemos servido en diferentes países, servimos en diferentes países, mi esposo y yo servimos en Endos con la parte de Member Care, cuidado del alma del pastor y su esposa en diferentes lugares del mundo. Podemos ver todo eso, ¿cierto? Y aunque en algunas iglesias la lucha con la gratitud se profundiza por cargas ministeriales, heridas pasadas, expectativas no cumplidas. Ojo con esto, aún ministerios como peleándose, que no debería de ser así, ¿no es cierto? ah, ujú, Cuando el corazón está cansado, la ujú, gratitud parece lejana. Y eso es muy, muy, muy frecuente. Y cuando el corazón está cansado es realmente porque no se deleita en la palabra del Señor, porque mm, nosotros debemos de renovarnos en el deleite de la mm, palabra. Y el corazón se cansa porque no estamos entrando en la palabra del Señor. Entonces, pero Jesús, justamente ahí es donde la palabra nos recuerda, bendecí alma mía al Señor y no olvides ninguno de los beneficios. ujú, Eso es algo que debemos de tenerlo presente. La gratitud no siempre brota sola. A veces tenemos que recordarnos y debemos recordarnos el evangelio cada día de nuestra vida. Hablarle a nuestra alma y dirigirla hacia la fidelidad de Dios, porque es realmente la fidelidad de Dios. Entonces, en cuanto a regiones o personas específicas, he visto desafíos distintos. Realmente tú ves que hay culturas más eufóricas, más extrovertidas, más amorosas, pero eso no significa que no haya agradecimiento. Ahora he visto más culturas más calladas, pero he visto agradecimiento y mm, también no lo he visto. O sea que esto es un ujú, problema del corazón del ser humano. ¿Ok? mm, Individualmente de qué parte sea. Entonces, en lugares donde la necesidad económica es muy grande, la gratitud puede ser opacada por mm, la ansiedad del día a día. Ojo con eso. ujú, Y en contextos donde hay mucha abundancia, el reto es diferente, porque la autosuficiencia mm, impide reconocer la mano de Dios. O sea, claro, tú ves cómo en las mismas, se da la misma porque el problema es el corazón de nosotros. También he encontrado que las personas que han vivido situaciones de traición, pérdida o abuso, muchas veces luchan para agradecer, no porque no quieran, sino porque su corazón está en proceso de sanar. Y eso es bien importante. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, no dice, no, no vas a tener problemas, no vas a tener traiciones, no, mm, llevamos 23 años fuera del campo y 10 años sirviendo en nuestra iglesia y no terminaría contándote las cosas que hemos pasado, malas y buenas, pero no nos podemos enfocar en lo que nosotros pasamos, porque entonces no daríamos paso a glorificar a Dios aún en esos momentos. Dios, en esas traiciones, Dios está trabajando en nuestros corazones. Me motiva mucho lo que dices. Gracias por abrir tu corazón de esa manera y compartir cómo en diferentes contextos el tener mucho o el no tener casi pueden generar una falta de gratitud en el corazón y que el enfoque de verdad es el corazón. O sea, la gratitud es una cuestión del corazón. La última pregunta que te quiero hacer va muy relacionada porque yo quisiera que me dijeras qué dice la Biblia acerca de la relación que hay entre la gratitud y un corazón que es humilde. Bueno, cuando pensamos en la relación entre la gratitud y la humildad, vemos que Mm, la Biblia las entrelaza de una manera hermosa. mm, Como todo, ¿no? En la Biblia todo es hermosa. Un mm, corazón agradecido nace de reconocer que todo lo que somos, tenemos, viene de la bondadosa mano de Dios. mm. Nosotros cuando nos enfocamos ahí, cambiamos la perspectiva de nuestro corazón y esa conciencia inevitablemente nos lleva a la humildad.
porque Mm, no pensamos, no lo merecemos, por inteligente que soy, por los grados que tengo. No, sino de la bondad del Señor. Entonces, la palabra, que no viene nada bueno de nosotros, dice la palabra. La palabra nos recuerda qué tienes que no hayas recibido en 1 Corintios 4:7. Y ese recordatorio detiene nuestro orgullo, amadas, y abre la puerta a la gratitud verdadera, porque nos invita a reconocer que cada don, cada talento, cada provisión y cada paso ha sido sostenido por el Señor y escrito en el libro del Señor. O sea que eso nos da una seguridad, ¿no? Por eso volvemos a decir, venir a las escrituras, porque siempre tiene la respuesta correcta. Así que también aprendemos que dar gracias en todo, como manda Primera Tesalonicenses 5:18, es una expresión realmente, amadas, de una rendición humilde. Rendirnos humildemente. Así mm, como, por ejemplo, cuando éramos pequeños y nos enseñaban, dele gracias a la persona, ¿no es cierto? mm, Eso necesitaba ser enseñado. Bueno, aquí la palabra nos lo enseña y es una rendición de humildad. Entonces, mm, agradecer en cada temporada. Ojo, cada temporada, sea difícil, sea de traición, sea de sufrimiento, sea de gozo, sea de felicidad, incluso en las que duelen, como lo decía, es admitir que Dios es soberano y que sus caminos son mejores que los nuestros, aunque no siempre, amada, lo entendemos, ¿no es cierto? Porque muchas veces no entendemos las cosas del Señor, mm, pero no debemos de ponernos a buscar respuesta, porque nuestra respuesta no viene de nosotros, es del Señor. Así que una cosa que los salmos también nos enseñan, esa conexión, cuando se nos invita a, mm, a entrar en la presencia de Dios con acción de gracias, como nos dice el Salmo 104. El mm, fundamento es este: Él nos hizo y no nosotros a nosotros ah, mismos. ¿Ves? Tenemos la mirada en la palabra. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Esa declaración inmediatamente destruye cualquier autosuficiencia y nos recuerda nuestra dependencia cotidiana al pastor que cuida de nosotros. Y amada Mónica, qué hermoso es ver que Dios da gracia a los humildes, como nos dice Santiago 4:6. Cuando mm, entendemos esa gracia inmerecida, la gratitud fluye casi de manera natural. Un mm. corazón que se sabe sostenido en la misericordia de Dios no tiene espacio para la altivez, solo para agradecer. A mí me ayuda personalmente recordarme el Evangelio y recordarme de dónde me sacó el Señor, que todo lo que yo soy no viene de mí, de todo lo que el Señor me usa no viene de mí, que un día yo estaba así, pero esa Liliana ya murió, soy una Mm, nueva Liliana. Entonces, incluso cuando oramos la palabra, nos llama a hacerlo con acción de gracias, como dice Filipenses 4:6, como una forma de práctica, ¿no? De mm, reconocer, Señor, dependo de ti, no de mis fuerzas. ujú, Así que al final, amada Mónica, la gratitud y la humildad caminan juntas. mm, Estas caminan juntas. La gratitud abre nuestros ojos a la gracia. La mm. humildad mantiene el corazón en el lugar correcto para reconocerla. Y cuando estas dos virtudes se abrazan, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la bondad de Dios. Y esa es como tenemos que mostrar a nuestro Dios. Mm. Me anima mucho, me anima muchísimo escucharte con esa pasión, con ese anhelo de verdad de transmitir un corazón agradecido. Gracias, gracias por eso. Espero que las personas que estén escuchando el podcast realmente salgan animadas como yo estoy siendo animada ahora mientras te estoy escuchando, Lili. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son algunas maneras prácticas en las que tú cultivas un corazón agradecido? Bueno, en mi vida diaria he descubierto que la gratitud se cultiva de manera intencional, porque aquí no está hablando una experta de la gratitud. Déjenme decirles, esto es una batalla continua. Esto es una batalla continua. Una de las cosas que más me ayuda a hacer pausas a lo largo del día para reconocer las pequeñas evidencias de la mano de Dios es una respuesta inesperada, la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades,
o simplemente la paz que Él da a uno cuando las circunstancias cambian, ¿no es cierto? Esas pausas me recuerdan que todo viene de Él. Cuando nosotros fuimos al campo misionero, el Señor nos llamó, nuestro pastor, pues éramos líderes, afirmó nuestro llamado, pero nosotros no fuimos con la agencia. Entonces mi iglesia era pequeña y era muy poquito lo que podía dar. Entonces mi esposo dijo, bueno, ¿qué tú piensas? Vendemos la casa. Y dije, bueno, si eso es lo que el Señor nos está pidiendo, vivíamos en Miami, la vendimos y nos fuimos con ese dinero que se acabó en 6 meses. Tú sabes, una isla como Dominicana es muy costoso y con 3 niños pequeños pasamos mucho trabajo. Pero hoy mirando hacia atrás, lo que yo no viví en Colombia, lo que no viví en Estados Unidos, hambre, situaciones difíciles, no tener una lavadora, todo ese tipo de comodidades que sí había vivido, me enseñaron a mí, Dios tenía un propósito para pasarme en eso. En ese momento yo no lo entendía y Mm, empezaron mis quejas. Pero cuando me rendí al Señor y dije, oh Señor, tú estás trabajando mi corazón, estás trabajando el de mi esposo, has trabajado el de mis hijos, aun cuando eran chiquitos, hoy mm, que nos sentamos y conversamos, hace poco fuimos a vacaciones y decíamos, wow, esto no lo tuvimos cuando éramos niños, ¿no? Esas vacaciones en un hotel. Entonces dábamos gracias, pero ver ellos cómo quieren inculcarle a sus hijos, valió la pena, mami, eso es lo que vivimos, nos sirvió a nosotros. Entonces, Dios todo lo tiene orquestado. También procuro comenzar mis oraciones agradeciendo antes de pedir. Eso es mm, algo que como nos lo enseña el Padre nuestro, ¿no es cierto? nuestro- Entonces, procuro siempre darte gracias, Señor, aun cuando yo sufro de fibromialgia, aun cuando no me siento bien, aun cuando no duermo, aun cuando las situaciones son difíciles, dar gracias en todo. Cuando empiezo diciendo, Señor, gracias por lo que ya has hecho, mi corazón se acomoda inmediatamente en el lugar correcto y puedo ver mis cargas desde la perspectiva de su fidelidad, escribir en un cuaderno las maneras en que Dios ha sido bueno conmigo, me ayuda a no olvidar, especialmente en los días difíciles, recordar de cuando me sacó de un día difícil. Y versículos como Filipenses 4:6 que me enseña a orar con acción de gracias, que mm, su paz guarde mi corazón. Salmo 103:2 que me invita a decirle a mi alma que no olvide ninguno de los beneficios de Dios. Colosenses 3:15 que me llama a dejar que la paz de Cristo gobierne mis decisiones y vivir agradecida. Salmo 136:1 que me hace recordar que su misericordia nunca deja de acompañarme. O sea, eso es tan hermoso, por eso es ir a la palabra, ser mujeres de la palabra. Y estas prácticas, amadas, y algunos pasajes mantienen mi corazón sensible, recordándome que cada día está lleno de motivos para agradecer. Aún en medio de las pruebas, Dios tiene un propósito por lo que estemos pasando. mm. Gracias, Lili. Qué, qué bendición escucharte, qué bendición de verdad poder compartir este tiempo contigo y aprender que en medio del dolor, el sufrimiento y en medio de esos días difíciles que me imagino viviste cuando tienes niños pequeños y no sabes qué va a pasar Y mañana. cuando están grandes también, Sí, porque ¿verdad? nunca se termina. Nunca se termina de ser mamá, es cierto. No, no, no. Pero me refería a esos momentos cuando estabas en República Dominicana y de pronto no tenían los medios y las oportunidades que tenían antes. Y sin embargo, mira cómo Dios usa todo, como dice Todo Romanos 8 para nuestro bien, ¿verdad? para nuestro Y bien, ahora para tus nuestro hijos bien. están agradecidos por lo que vivieron, aunque de pronto en su momento no lo entendían. No lo entendían. Y ahora dicen, mira, podemos también transmitirle a nuestros hijos la bendición que trae el sufrimiento. No nos gusta sufrir, Lili, no nos gusta, pero Dios tiene propósito aún en ese dolor, aún en esas lágrimas, aún en esos momentos N difíciles. no, y sabes una cosa, Ujú. Mónica, ahora que decías, viene a mi mente, ¿no? Y no lo había pensado, fíjate, Dios es tan hermoso, Mm, debo de darle gracias. Que te comentaba, nunca habíamos ido como familia a un hotel porque no, los recursos no lo habían. Hemos ido cuando la agencia nos llevaba, pero no como decir a vacaciones, ¿no es cierto? Y fue algo que oramos mucho, yo oré por muchos años y gracias a Dios, pues ya ellos están grandes, ya tienen sus trabajos y ya estamos en otra etapa nosotros de nuestra vida, ¿no es cierto? mm, Y fue un año de planificación y todo eso, y Dios nos lo regaló
y lo quisimos hacer en el país que amamos mucho. Y déjame decirte, disfrutamos todos esos días, aún con niños de 3 y 4 años, de 1 año, cómo lo disfrutamos, cómo nos bañamos. Y yo digo, wow, esa parte difícil que fue, hoy lo vemos en esa gratitud, ¿no es cierto? Quizás si nos Mm, hubiéramos acostumbrado cada año a ir a un hotel, quizás no le viéramos como esa, wow, gloria a Dios, ¿no es cierto? Cómo ujú. pudimos disfrutar cada momento de nuestra vida. Y es que eso ahí es donde no debemos de perder el rumbo, de que Dios tiene un plan y Dios, cada cosa que, y quizás para otros programas será cómo confrontó mi orgullo en ese tiempo también, de las cosas que yo azotaba en la cocina, los cajones porque no tenía y cómo me quebranté y cómo llegó una hermana que yo le había predicado el evangelio, que era santera también y cómo se convirtió y cómo dice, mira, aquí te traigo esta comida porque el Señor me llevó a hacerlo y ver la mano de Dios cuando tú te quebrantas, cuando pides perdón. Eso es hermoso. Eh, Aleluya. Ay, me encantó de verdad esa respuesta, muchas gracias. Anima a escucharte. Bueno, Lili, cuéntanos, ¿cómo tú relacionas la gratitud con nuestra dependencia de Dios? Hablaste un poquito de eso al comienzo, pero me gustaría que termináramos con esta pregunta antes de pasar a la última que te quiero hacer hoy. bueno, la dependencia de Dios es el número uno. Por eso, por la gracia de Dios, yo llevaba 20 años orando por Mm, enseñar disciplinas espirituales y hasta 20 años fue que, porque yo lo enseñaba y todo, y ahí Dios me dio ese regalo de poder caminar con otras hermanas que no conozco y pueden usar el libro. Y ahí explico sobre la dependencia de Dios y la gratitud va enlazada con esto. Cada momento que pienso en la gratitud, inevitablemente la relaciono con nuestra dependencia de Dios, con nuestras disciplinas espirituales. La Biblia nos muestra que un corazón agradecido es aquel que reconoce que nada de lo que tenemos proviene de nuestra propia fuerza, amada. Cuando nosotros entendemos eso, ahí es que estamos bien, bien conectadas, sino de la gracia de Dios, pura gracia. La ujú. gratitud es, en un cierto sentido, una confesión humilde que declara, Señor, te necesito, todo lo recibo de tu mano. Y confiada en Él, ¿no es cierto? Pasajes como Santiago 1:17 me ayudan a recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y cuando agradezco, amada, estoy reconociendo Ujú, esa realidad que todo lo que disfruto, desde la salvación hasta las provisiones diarias, y las que no tengo también son un regalo, porque Dios no nos las da porque no las necesitamos, ujú, aunque nosotros pensemos que las necesitamos, ¿no? Esto mantiene mi corazón en un lugar correcto. ujú. Y también pienso en Juan 15:5, donde Jesús dice que separadas de Él nada podemos hacer. La gratitud surge precisamente cuando admitimos esa dependencia, cuando vivo consciente de que no camino sola, que Él me sostiene, que me capacita. Entonces agradecer se vuelve algo natural, ¿ves? Algo natural cuando venimos a la palabra todos los días, como el Salmo 1:1, medita, deleítate en el Señor cada día de noche, de día, y serás como árbol plantado junto a corrientes, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando te enfocas así, esa gratitud viene. Entonces, el Salmo 121 Mm, también nos recuerda que mi socorro viene del Señor. No de mis propios recursos, ojo con eso. No del cheque me van a pagar. Tú estás trabajando, pero Dios te está dando la sabiduría y la inteligencia para poder hacer ese trabajo. mm. Entonces la gratitud brota cuando reconozco que Él es quien guarda mi vida, quien dirige mis pasos, quien provee cada temporada. En pocas palabras, amada, la gratitud y la dependencia van de la mano, eso no va separado. Cuando dependo de Dios, mi corazón se ablanda. Cuando agradezco, reconozco su cuidado. Y ambas cosas, la dependencia y la gratitud, me mantienen en una relación viva, humilde y confiada con mi Padre Celestial. Wow, mira, has dicho varias veces que la gratitud y la humildad van de la mano, la gratitud y la dependencia de Dios también van de la mano. Y me alegra porque la gratitud no es algo que va ahí como sueltito en la vida Ujú. del creyente, es algo que está ligado a muchas cosas que Dios está haciendo y trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Podemos ser Así es. agradecidos en medio del sufrimiento, agradecidos en medio de la abundancia, agradecidos en medio de la enfermedad.
solo por la gracia de Dios, porque yo creo que hasta eso es un regalo, como tú decías ahora, ¿no? De es un don de Dios, poder Eh, tener corazón es algo que Dios pone en nosotros, no nos nace de manera natural, como tú también decías hace un rato. Lili, gracias. Ahora te quiero hacer una última pregunta, y esta es la pregunta con la que estoy terminando cada episodio de esta temporada, y es, ¿cómo te preparas para la eternidad? ¿Cómo puede alguien que nos escucha, que no es creyente, que de pronto vive amargado y sin gratitud en su corazón, prepararse para la eternidad? Bueno, prepararse para la eternidad para mí comienza con una relación personal con Jesucristo. La Bueno, Biblia nos recuerda en Juan 14:6 quién es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que bueno, nadie llega al Padre sino a través de él. Por eso mi preparación diaria incluye oración, lectura de la palabra, meditación en sus promesas, en vivir en obediencia a lo que Él nos enseña. Es una vida de entrega constante donde busco honrarlos en mis decisiones, en mis actitudes, en mis relaciones, porque bueno, sé que esta vida es temporal, amadas, y la eternidad es real, es lo verdadero. Entonces, además, como nos enseña en 2 Corintios 5:10, de todo daremos cuenta al Señor por lo que bueno, hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y eso nos impulsa a vivir un corazón limpio, buscando perdón donde he pecado y extendiendo perdón también, ojo, a los demás, porque el Señor nos dice que Él nos perdona así como nosotros perdonamos a los demás. La gratitud y la humildad también me ayuda a mantenerme enfocada recordando que todo lo que soy y tengo viene de mi Señor y que mi propósito eterno se cumple al reflejar su amor aquí en la tierra. Porque tenemos la bendición, la esperanza está en la palabra, tenemos la bendición de tener el Espíritu aquí. Así que ese propósito eterno se cumple cuando reflejamos quién somos en el Señor. Entonces, para alguien que nos escucha y aún no conoce a Cristo, la preparación para la eternidad comienza por reconocer tu pecado, de arrepentirte de tus pecados, la necesidad de Dios. En Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado, nacemos con pecado y estamos separados de Dios, pero también nos recuerda Romanos 6:23 que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La manera de empezar es confiando en Jesús como Salvador personal, pidiéndole perdón por sus pecados, recibiendo su gracia y comenzando a caminar con Él. No se trata de perfección ni que digas, ah, no, cuando yo esté mejor, sino de fe y de rendición. Es un paso de confiar en que Él es suficiente para la eternidad y para cada día de nuestra vida. En pocas palabras, prepararse para la eternidad es acercarse a Dios con humildad. Porque Él se acercó primero a nosotros, ¿no? Es responder a eso, reconocer nuestra necesidad de su gracia, permitir que su palabra y su espíritu transforme nuestro corazón para vivir hoy en la perspectiva de la eternidad que nos espera. Y quizá tuviste un pasado como el mío, quizá estás en ese pasado, en una vida pecaminosa, pero sabes que si Él te está llamando, Él va a perdonar porque Él murió por todos nuestros pecados, pecados pasados, bueno. presentes y futuros. Él te está llamando así como tú estás. Así que es en pocas palabras, ¿no? Venir a prepararnos para la eternidad es acercarnos a Dios con humildad y reconocer la necesidad de su gracia y permitir que su palabra y su espíritu transformen nuestro corazón para vivir en esa perspectiva eterna, ¿no? Qué bendición ese llamado a acercarse a Dios porque Él se acercó a nosotros primero. Amén. Qué bendición poder tener un corazón que de verdad dice, Señor, aquí estoy recibiendo lo que me das. Gracias. Gracias por tu Hijo, gracias por la salvación. Gracias, Amén. gracias, muchas gracias Lili por haber aceptado la invitación. Gracias porque yo sé que tenemos diferentes horarios y todo, pero por sacar este rato para compartir conmigo y con la audiencia del podcast Vives. No sé si hay algo más que te gustaría decir, algo que de pronto se nos haya pasado. Bueno, recordar, porque lo más difícil es, en tiempos que yo doy consejería, vienen con corazones quebrantados, ¿no? Con corazones rotos, con corazones pecados, pero
siempre les digo, hay esperanza, y como dice la palabra, hay esperanza en la palabra. Y el Salmo 19 nos recuerda que el Señor restaura nuestra alma. Entonces, aún la consejería bíblica la uso como un medio para evangelizar. Y cuando voy llevando a la persona, predicándole el evangelio, ver lo hermoso de lo que Dios hace por medio de la palabra, alcanzando una persona vulnerable en una situación difícil, es hermoso. Así que no podemos sino darle gracias al Señor también por esta oportunidad, por este medio que Él usa, y darle gracias en todo, en nuestras enfermedades, en nuestras luchas, en nuestras penas, en todo lo que vivamos. El Señor está formando en ti el carácter de Cristo. Así que mirar eso y estar agradecida por eso. Oh, amén. Bueno, yo espero que los que estén escuchando este episodio realmente hayan sido tan bendecidos como yo al escuchar a Lili y al poder tener esta conversación con ella hoy. Espero que este episodio haya sido de bendición para todos ustedes, que lo compartan, que comenten, pero sobre todo que vivan vidas agradecidas, porque la gratitud Amén. es algo que honra a Dios, que le recuerda a nuestra alma en quién hemos creído, quién es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro sustentador, el dador de todas las cosas buenas. Así que muchas gracias, Lili, por haber tomado este tiempo Gracias. para hablar conmigo y por estar aquí hoy. Ya Gracias a quedas ti por la invitada. invitación, mi amor. Ya quedas invitada para otro Ah, episodio. no, cuando tú quieras. Me encantó. Muchísimas gracias, Lili, y nos encontramos en otro episodio del podcast Vives acá en el canal Vive a Eternidad. Que Dios los bendiga. Bendiciones.